Querida familia, ya nos acercamos al final de esta semana y seguimos orando, seguimos perseverando en la lectura de la palabra de Dios, en la meditación, y siempre invocamos al Espíritu Santo, que es el que nos inspira a la oración, que es el que nos inspira el amar, el conocer, el respetar a Jesús, la palabra hecha carne. Por eso lo invocamos en este día, diciendo: Espíritu Santo, perfecciona la obra que Jesús comenzó en mí. Apura para mí el tiempo de una vida llena de tu Espíritu. Mortifica en mí la presunción natural. Quiero ser sencillo, lleno de amor de Dios y constantemente generoso. Que ninguna fuerza humana me impida hacer honor a mi vocación cristiana. Que ningún interés por descuido mío vaya contra la justicia. Que ningún egoísmo reduzca en mí los espacios infinitos del amor. Todo sea grande en mí, también el culto a la verdad y la prontitud en mi deber hasta la muerte. Que la función de tu espíritu de amor venga sobre mí, sobre la iglesia y sobre el mundo entero. Amén. Pues bien, la lectura de este día del Evangelio según San Mateo, vamos a meditarla. Dice así: En aquel tiempo Jesús le dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego le alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores, pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados en mayor número que los primeros y los trataron del mismo modo. Por último les mandó a su propio hijo pensando: a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros: este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron: dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús le dijo: ¿no han leído nunca en la Escritura: la piedra que se echaron los constructores es ahora la piedra angular? Eso es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se les dará a un pueblo que produzca sus frutos. Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús las decía por ellos y quisieron aprenderlo, pero tuvieron miedo a la multitud, pues era tenido por un profeta. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Recuerdo el cardenal Bantuán que una de las enseñanzas muy lindas, las más lindas, que para mí él encierra, es aquella confrontación que él tuvo cuando en la cárcel en Vietnam había sido aprisionado de su diócesis y mandado a la prisión, ¿verdad? Y exiliado de su diócesis, pero seguía, él era el obispo titular de la diócesis, pero por persecución religiosa pues queda ahí. Y él en sus momentos difíciles ahí en la cárcel, él se decía a sí mismo, por revelación divina, que él estaba comprendiendo que tenía que ser una opción fundamental por Dios y no por las cosas de Dios. A veces nosotros somos muy amantes, somos muy perseguidores, poseedores de las cosas de Dios, pero no necesariamente de Dios. Y cuando se vio el cardenal Bantuán en esa terrible situación, en esa angustia, en esa soledad, que ya no tenía cosas de Dios, porque no las tenía, las cosas de Dios no las tenía, estaban en otro lado. En la cárcel solo estaba él, estaba solo.
él dijo, es que yo no tengo las cosas de Dios y me siento vacío, siento que me hace falta todo, pero porque a veces escogemos las cosas y no necesariamente la esencia. Y fue cuando comenzó a descubrir, no, yo necesito realmente hacer una opción por Dios y no necesariamente por sus cosas. Que aunque no las tenga, sí tengo al dueño de la viña. Es que eso es lo que nos pasa a veces. Es que somos muy absurdos. ¿Cómo vamos a preferir las cosas vacías que se acaban? Una herencia se acaba, se despilfarra. Y de hecho, si somos muy derrochadores, se acaba la herencia. Las cosas se acaban. Y llegarán momentos en la vida en que ya esas cosas no nos servirán. Se vuelven inútiles, se vuelven sosas. ¿Por qué no mejor haber escogido al dueño de esas cosas? Al que las conocía y el que sabía producirlas de una mejor manera, con plenitud. El administrador fiel. ¿Por qué haber escogido el pecado? Que el pecado siempre termina en la muerte, en la propia muerte, en la muerte del otro, del hermano. El pecado, la soberbia, el orgullo, la prepotencia, siempre me llevan a la inclinación de la muerte. En eso termina el mal. El mal lo que quiere hacer en ti es matarte poquito a poco, asesinarte, sacarte todo lo que pueda y dejarte totalmente vacío. Y Jesús dice, ¿verdad?, con palabras muy bonitas, ustedes no han leído nunca que la piedra que desecharon, como que si no fuera esa piedra, la piedra que sostenía la viña, porque no tenían ojos para ver eso, no tenían ojos para ver que esa piedra en realidad era la que sostenía la viña, y sin esa piedra todas las demás cosas perdían valor, perdían sentido, ya no servían de nada, se volvían sosas. Y que esa piedra era en realidad la piedra angular. Que en tu vida no te pase eso. Que nunca escojas cosas. Escoge a la persona. Escoge a Dios. Muchas veces nos escandalizamos y huimos. Nos sentimos lastimados porque cosas de Dios, a veces lejos de Dios, capturadas por personas, se volvieron insípidas, corruptas. Y eso a veces nos escandaliza, pero porque ahí le habían ya arrebatado esas cosas a Dios y dejaron de ser cosas de Dios para convertirse en cosas nuestras. Y dejaron de hablar, fueron signos que dejaron de hablar, fueron signos que dejaron de irradiar belleza, fueron signos que dejaron de irradiar amor, de irradiar misericordia, y ahora producen todo lo contrario. Pues bien, que eso no nos pase, insisto, que eso no nos pase. Que esta Cuaresma logremos tener deseo de mejor enamorar al dueño de la viña, de no soltar la piedra angular. Que el Sagrado Corazón de Jesús nos vaya configurando con su corazón, que es manso, que es humilde, que es sencillo, que es el que da sentido a las cosas que nosotros hacemos y a los dones que Él envía sobre cada uno de nosotros, de sus vidas, de sus familias. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío.